Hora 14. El láser. Con Javier Liébana. 2:30, 1:30 en Canarias. Se llama Ángel, tiene 45 años y es peón forestal. Lleva varios días trabajando contra el fuego en el incendio de Ávila, donde vive. Cobra 1.800 euros al mes y en un chat público con otros bomberos ha escrito una carta que se titula El problema de ser un héroe, en la que cuenta cómo es su trabajo frente a un monstruo, dice cómo es el fuego, y en el que dice la siguiente frase: soy una persona como tú y estoy roto. En Hoy por Hoy con Pedro Blanco ha dicho que deberían cuidarles mucho más. Por más que sufro y que padezco, no lo cambiaría por nada, a pesar de todas las malas condiciones laborales que padecemos. Deberían cuidarnos un poco, desde luego, para que sigamos todos en esto, porque también te digo, hay gente que después de este episodio creo que se lo va a replantear mucho el seguir aquí en esta profesión. En la unidad de Todos contra el Fuego ha querido centrar parte de su discurso Pedro Sánchez, que acaba de hacer su balance final del curso político. Sánchez ha pedido unidad a todas las administraciones para la prevención y la reconstrucción tras los incendios y ha cargado así contra el negacionismo climático. Expresar a todos los actores políticos, a todos los gobiernos autonómicos, provinciales y locales, que el negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara. Al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura. El presidente del Gobierno que ha asegurado que estamos empezando a ver el final del túnel en los fuegos que siguen activos. Sobre el terreno, en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, se sigue trabajando contra el tiempo, pero ha mejorado la situación para poder aprovechar al máximo esa ventana de oportunidad de la que llevamos hablando estos días y que se va cerrando poco a poco a la espera de que entre mañana una nueva ola de calor. Vamos a buscar la última hora en los 3 puntos que más preocupan. Primero, en Madrid. Las labores de extinción en las últimas horas han sido positivas y el fuego se ha conseguido contener en Valdemaqueda. Son en total 25.000 las hectáreas calcinadas, a la espera de que hable de un momento a otro desde allí el ministro Grande Marlaska. Más de 35.000 vecinos siguen evacuados y unos 20.000 confinados. En el puesto de mando avanzado en Navalcarnero está Javier Ruiz Martínez. Javi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos pendientes de la llegada aquí a la zona de prensa del ministro Grande Marlaska. Mientras tanto, te cuento que, como dices, Valdemaqueda y el pantano de San Juan siguen siendo el frente de batalla. El alcalde de Valdemaqueda es Ricardo Meneses. Ya en el 1966 hubo un incendio muy grande y se contuvo ahí el incendio. No en las mismas condiciones de vegetación, pero bueno, es el sitio donde este incendio se tiene que matar. Pero matar es que hoy no se puede descuidar, y si hay que insistir a la delegación del gobierno, que me consta que está ahí, bomberos de todas las comunidades, para que lo rematen. El frente de fuego está contenido en la carretera y no ha seguido avanzando a pesar del viento del norte que, como decía la previsión, ha soplado durante la mañana. Cerca de este municipio está Robledo de Chabela. Fernando Casado es su primer edil. La verdad es que todos estamos bastante afectados por esta gran tragedia. A ver si durante el día de hoy, con el gran despliegue que hay de efectivos, se puede matar a este gran incendio que, como me decía un experto, durante la noche es un gato que duerme, pero durante el día puede ser un león, y más con el aumento de temperaturas y la dirección del viento, ¿no? Que puede ser variable. O sea que, bueno, esperemos y confiemos que durante el día de hoy se pueda acabar con este frente de flanco norte. Para los realojos de los varios miles de evacuados todavía falta. Varias fuentes del operativo aseguran a la SER que el incendio está vivo todavía y que tienen que asegurarse de que se dan al 100% las condiciones de seguridad para los vecinos. Habrá que esperar, Javi. Mientras en Ávila, en el que es ya el peor fuego desde que hay registros en nuestro país, con más de 55.000 hectáreas calcinadas, hay optimismo moderado, aunque el incendio sigue lejos de poderse dar por extinguido. Radio Ávila, Lorena García. Hola, buenas tardes. La evolución del incendio forestal de Burgondo ofrece este martes un panorama algo más favorable, aunque las autoridades insisten en mantener la máxima prudencia. Los trabajos de las últimas horas han permitido consolidar parte del perímetro gracias al trabajo de más de 3.000 profesionales desplegados sobre el terreno. La atención continúa centrada en sectores del Valle de Iruelas y el Tiemblo, donde persiste el riesgo de reactivaciones por el viento y ante también el aumento de las temperaturas y los cambios de viento previsto para las próximas horas, según recordaba el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Las altas temperaturas son uno de los mejores aliados del fuego, y por eso además el hecho de que tengamos esta ola de calor que ya está anunciada nos hace que tengamos que llevar a cabo toda esta estrategia de consolidación y de vigilancia permanente.
Mientras tanto, permanecen vigentes algunas restricciones de movilidad y cortes de carretera en las zonas afectadas. Las autoridades estudian también levantar de forma progresiva algunas evacuaciones si la evolución del incendio continúa siendo favorable y se garantiza la seguridad de la población. Y por último, en Castellón, en la Vall d'Uixó, el fuego sigue sin estar controlado. Ha quemado ya más de 9.000 hectáreas y la buena noticia es que esta mañana se ha levantado el confinamiento a más de 30.000 vecinos. Radio Castellón, Ángela Berlanga. Miles de vecinos han dejado de estar confinados en el día de hoy y también 3.000 vecinos de la Vilabella han podido regresar a sus casas. Eso sí, estos vecinos de la Vilabella deben estar confinados hasta las 12 de esta noche por la presencia de humo y además se les ha dicho que deberían beber únicamente agua embotellada. Ante la vuelta a casa de miles de vecinos, desde emergencias advierten que la gente no debería confiarse todavía en intentar acercarse a las localidades que continúan desalojadas, porque el incendio está activo. No se dará hoy por estabilizado, según nos han confirmado fuentes de bomberos, y además nos comentan que hay diferentes rebrotes que están preocupando a estas horas del día entre la localidad de Tales y también la de Alcudia de Veo. Además, el incendio de Toledo ha pasado ya a nivel 2 de peligrosidad y a partir de ahora será el gobierno regional el que gestione la emergencia. Bueno, llevamos hablando unos días de la conocida como ventana de oportunidad, pero ¿cuál va a ser el tiempo para las próximas horas? ¿Podemos decir que se ha cerrado ya esa ventana? Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Durante las horas centrales del día es cuando las condiciones meteorológicas son peores. Hoy han subido las temperaturas en el centro peninsular entre unos 3-4 grados más que ayer. El viento se va dejando notar y atención esta tarde especialmente en la Vall d'Uixó, porque el viento de componente sur puede dejar rachas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Todo esto a las puertas de la cuarta ola de calor de este verano que empezará mañana y nos acompañará al menos hasta el domingo. Serán días con calor persistente, con ausencia de lluvia y estas dos condiciones hacen que el riesgo de incendios sea extremo. Al empezar escuchábamos a Ángel, un peón forestal que ha pedido en Hoy por Hoy terapia psicológica para los bomberos. Su historia la ha encontrado en un chat nuestro compañero Javier Ruiz Martínez. Javi, volvemos Ángel, contigo. bombero forestal helitransportado. Pues sentía la necesidad de escribir algo. Pues como no voy al psicólogo, tenía que desahogar con el teclado. Reivindica. No somos marcianos que vamos a apagar los incendios sin sentimiento alguno. Sufre. He visto arder montes que son para mí todo el recuerdo. Y pide. Por más que sufro y que padezco, no lo cambiaría por nada, a pesar de todas las malas condiciones laborales que padecemos. Pero deberían cuidarnos un poco, desde luego. Ha estado en los pueblos de Ávila. A mí no me han enseñado para meterme a un chalet a defenderlo. Entonces vamos un poco a ciegas. A ciegas. Y todo es caos. El humo, del ruido, de las luces, aturdidor. Reclama a los vecinos responsabilidad. Si tú no has hecho el mantenimiento de tu parcela, ¿cómo quieres que yo me meta ahí a pagar eso? Y que quitemos algunas plantas. Por Dios, que todo el mundo se ponga ya mismo desde hoy a arrancar, a cortar todas las arizónicas que tengan en torno a sus casas. Que no quede ni una en pie. Eso es pura gasolina. La entrevista y la carta en cadenaser.com. Gracias, Javi. Esta es la situación de los que trabajan directamente contra el fuego y para todos los afectados, para los que han sufrido daños en su casa, sus negocios, sus explotaciones, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy nuevas medidas. Pablo Anzola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Se activa un nuevo paquete de ayudas económicas directas, exenciones fiscales y otras medidas, entre ellas esa que hemos adelantado esta mañana, una nueva prestación para los trabajadores que no hayan podido ir a su puesto de trabajo. Pablo, ¿quiénes pueden solicitarlas? Bueno, podrán solicitar esta prestación quienes no puedan trabajar porque no pueden acceder a su vivienda debido a evacuaciones o restricciones decretadas por las autoridades o por realizar también tareas de limpieza, traslado o reconstrucción de su domicilio. También podrán acceder a ella quienes necesiten realizar trámites administrativos o cuidar a familiares afectados por los incendios. Para todos ellos, lo decías, el Consejo de Ministros ha aprobado una prestación que gestionará el SEPE, para la que no se exige además periodo mínimo de cotización. Se podrá cobrar el 70% de la base reguladora durante un máximo de 4 meses. La letra pequeña de este Real Decreto Ley se va a publicar mañana en el BOE, donde queda claro además que cualquier represalia empresarial por ejercer estos derechos será considerada nula. Y algo muy importante, Javi, estas medidas tendrán efecto retroactivo desde el pasado 23 de julio y se podrán aplicar a cualquier incendio que dé lugar a medidas de protección civil durante la campaña de incendios de este verano.
verano. Y luego están todas las ayudas que van ligadas a que se haya declarado la zona afectada por una emergencia, ¿no? Lo que llamamos declaración de zona catastrófica. Sí, eso es. Esa declaración en la práctica agiliza la respuesta del Estado y permite activar distintos mecanismos y ayudas. Así que, a la espera de lo que vaya concretando el Ejecutivo, ahora mismo ese decreto de 2005 abre la vía a desplegar 2 líneas de actuación. Una primera pata de ayudas directas, hablamos de hasta 12.600 euros para compensar la destrucción de la vivienda habitual, algo más de 2.100 euros para los daños de enseres económicos o 17.000 por familiar fallecido, y una segunda pata de beneficios fiscales. El Ministerio del Interior concretará la excepción, por ejemplo, del pago del IBI. Todo eso es lo que activa, como decimos, esta declaración de zona catastrófica. Ahora están por ver los detalles, la letra pequeña, es decir, de qué forma lo despliega el Ejecutivo. Anzola, gracias. A vosotros, hasta luego. Este último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano lo ha presidido Pedro Sánchez, que después ha hecho su balance final del curso político. Jefe de Nacional de la SER, Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javi. En él, por primera vez desde que se declaró la emergencia nacional por los incendios que siguen activos, hemos visto a Sánchez recriminar al Partido Popular sus pactos negacionistas del cambio climático con la extrema derecha. Sí, hasta ahora el presidente había celebrado la unidad en la reacción a los incendios, en la recuperación de las zonas afectadas, pero hoy ha querido ir un paso más allá, reprochando a las comunidades autónomas del PP y a la derecha que no se tomen en serio la prevención, algo para lo que según Sánchez es fundamental, alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática que permita adoptar medidas para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir. El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no quiere un pacto sobre una de las principales causas que provocan los incendios. ¿Es esta la cuestión? Aún así, el presidente asegura que las puertas de ese pacto están abiertas para todas las formaciones políticas, aunque no ha ocultado sus reservas, sus recelos por el contenido de los pactos que han suscrito a nivel autonómico PP y Vox. Yo, desde luego, no tengo ningún problema en hablar con las fuerzas políticas, pero hay algunas cuestiones que me invitan pues, a ser un poco precavido. Porque evidentemente lo que hay no es precisamente una voluntad clara y firme de luchar contra la emergencia climática, sino todo lo contrario. Ha lamentado el presidente, sin mencionar la que la presidenta de la Comunidad de Madrid o la portavoz parlamentaria Esther Muñoz de empabuló a bulos como el aireado en las últimas horas sobre una falsa prohibición de la ley de montes a recoger la masa forestal. Por otro lado, Sánchez ha pasado de puntillas en su discurso por la corrupción y la agenda judicial que rodea a su partido y a su gobierno. Se ha centrado mucho en sacar pecho un año más de los buenos datos económicos. Llevamos casi 3 años siendo la gran economía de Europa que más crece. Y esto creo que merece la pena reiterarlo una y otra vez. Casi 3 años siendo la gran economía de Europa que más crece. Este semestre, la propia Comisión Europea, el Gobierno de Europa, para que en términos coloquiales nos entiendan los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, ha mejorado en un escenario donde se están rebajando las previsiones de crecimiento económico de las principales economías de los grandes países de nuestro país. Bueno, pues ha revisado al alza las previsiones de crecimiento económico en España. Y ha insistido Lerma en que va a agotar la legislatura. Sí, hasta 2027 ha dicho, aunque sin concretar cuándo será el momento exacto de disolver las Cortes y llamar a las urnas. Más que un balance de curso, Sánchez ha hecho un balance de toda la legislatura, repasando cartera por cartera los avances y logros de su gestión. Ha pasado de puntillas durante su primera intervención por la agenda judicial y los casos de corrupción que presionan al Ejecutivo. Se ha pronunciado de manera más extensa que en otras ocasiones sobre los casos que afectan a su hermano David Sánchez o a su mujer Begoña Gómez, defendiendo su trayectoria y su preparación profesional. Uno es mi hermano y es una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar de forma íntegra, y Begoña Gómez pasa lo mismo. Lo digo porque en muchas ocasiones con ese tipo de estrategias lo que se hace es deshumanizar a personas, y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? Sobre la mesa ha dejado Sánchez esa reflexión que, como dices, Javi, ha dejado claro que su intención es presentar los presupuestos y agotar la legislatura. Lo he dicho en muchas ocasiones, nuestra intención es presentar los presupuestos y nuestra voluntad es aprobarlos. Y como he dicho en mi primera intervención, las elecciones, también cuando gobierna la izquierda, son en legislaturas que duran 4 años. Sobre el expresidente Zapatero, ha vuelto a defender su inocencia y a mostrar el apoyo del Gobierno y del Partido Socialista. Lerma, gracias. Hasta luego.
Y acaba de llegar la primera reacción a este discurso. Desde el Partido Popular, Miguel Tellado ha dicho que el PP está arrimando el hombro en los incendios como oposición y ha criticado que un Sánchez rodeado por la corrupción haya hecho un discurso triunfalista. El triunfalismo de Sánchez es el propio de alguien como él, que vive completamente fuera de la realidad e inmerso en una burbuja de mentiras, privilegios y corrupción. Además, uno de los socios que le han pedido al gobierno que convoque elecciones ha sido el PNV. Esta mañana ha pasado por hoy su portavoz, Maribel Vaquero, que ha insistido en que sin presupuestos y con todos estos casos de corrupción abiertos es difícil acabar la legislatura. Es muy difícil aunar acuerdos con estas mayorías y luego al final este último año, además, con todos los problemas alrededor de los casos judiciales que hay en torno al gobierno y el Partido Socialista, pues eso tampoco está ayudando en que la legislatura, en que esos acuerdos, esas minorías que son tan difíciles de tejer, pues sigan manteniéndose. Y muestra del clima político en nuestro país y de lo atascada que está la legislatura, tenemos una última hora porque Hacienda acaba de informar de que aplaza la reunión sobre financiación autonómica que estaba prevista para mañana con las comunidades autónomas. ¿Qué ha ocurrido? Sira Valdés, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se celebrará finalmente el viernes 4 de septiembre y no mañana, como estaba inicialmente previsto, algo que aseguran refleja la buena voluntad del Gobierno. Esta decisión llega después de que los consejeros del Partido Popular remitiesen una carta a Hacienda solicitando que pospusiera esta reunión en la que se preveía la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica, una reforma apoyada solamente por Cataluña y por Canarias, que anunció su voto favorable en el último momento. Consideran las comunidades gobernadas por el PP que Hacienda ha viciado el proceso de propuesta de este nuevo modelo al partir de una negociación con Cataluña y que carecían del tiempo y la información necesarios para analizar la nueva articulación, algo a lo que estas mismas fuentes responden que llevan meses ofreciendo vías de diálogo a las comunidades autónomas. En el plano judicial, la novedad de esta mañana está en la Operación Kitchen. Concluido el juicio, queda visto para dictar sentencia. El juicio ha quedado visto para sentencia después de más de 3 meses de sesiones con las últimas alegaciones del abogado del chofer de Luis Bárcenas, que fue captado como confidente y que ha alegado que nunca conoció ni participó en ninguna ilegalidad. Desde el banquillo, algunos de los procesados, como el comisario Villarejo, han hecho uso del derecho a la última palabra para pedir clemencia al tribunal. Miguel Ángel Campos. Mientras el exministro Fernández Díaz y su secretario de Estado Francisco Martínez no han hecho uso de su derecho a la última palabra. Buenos días y muchas gracias, señorías. Nada que añadir, gracias. Puede volver. Don Francisco Martínez Vázquez. Con la venia, muchas gracias, señoría. Nada que añadir. El comisario Villarejo la ha utilizado para lamentar las causas que a su juicio le han traído hasta aquí. ¿Cómo se me ocurrió pisar, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado? Y el chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, supuesto topo del entramado, ha pedido clemencia. Y les pido, la duda razonable, clemencia y justicia, que llevo 8 años de instrucción y 5 años suspendido de empleo y sueldo. También el comisario cercano a Cospedal, Andrés Gómez Gordo. En 3-4 meses se espera sentencia a esta supuesta operación desde las entrañas del Estado para destruir las pruebas que tuviera Bárcenas sobre la caja B del PP. Además, esta mañana hemos conocido un nuevo dato irrelevante en cuanto al empleo, porque la tasa de paro en el segundo trimestre del año ha alcanzado su nivel más bajo desde el 2008. Por debajo del 10%. Es el dato de la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana y que nos cuenta Estefanía Salvatierra. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La tasa de paro se queda a un solo dígito, 9,8%, algo más propio de los años 2008-2006 que de los últimos ejercicios. Esto ha sido posible gracias a los más de 200.000 parados menos que deja esta EPA. Si nos fijamos en el número de ocupados, España registra un nuevo récord de trabajadores. Rozamos los 22,8 millones. Y es que si algo caracteriza al segundo trimestre del año en materia laboral es el aumento de las contrataciones, casi 500.000. La mitad corresponden a extranjeros, coincidiendo con el proceso de regularización. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo presume de datos. El 83,4% del empleo creado en el segundo trimestre es empleo a jornada completa. Estamos hablando de empleo de calidad. Datos que dejan otra realidad, nuestra dependencia del turismo. 8 de cada 10 nuevos ocupados han encontrado trabajo en el sector servicios, algo que resulta muy evidente en Baleares, donde su tasa de paro se ha reducido 8 puntos, marcando el archipiélago pleno empleo. Y otra de las noticias de la mañana está entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha roto con el club y le ha retirado la concesión del estadio de Vallecas al Rayo. El campo es municipal y la pregunta ahora es ¿qué va a pasar con el finalista de la Conference League a 2 semanas de que empiece la Liga? Berta Cabellos.
El Gobierno regional tomará el control inmediato del estadio tras una inspección interna que ha detectado fallos graves, donde, según el consejero de Deportes, Mariano de Paco, las instalaciones se encuentran en muy mal estado. Hemos dictado una orden de extinción de la concesión, que tiene una medida cautelar, que es la suspensión de la concesión al concesionario. Por lo tanto, el Rayo ahora mismo ya no es el concesionario del estadio, y la Comunidad de Madrid va a actuar con urgencia, como digo, para garantizar la seguridad, que es el resultado fundamental de esta auditoría, que nos dice que el estadio, que no se podía garantizar la seguridad de las personas, tampoco la salubridad. Las obras empezarán mañana mismo con una inversión de 6 millones de euros que se va a hacer, según admiten, sin una interlocución previa con el club. Aseguran que la Federación, la Liga y el propio club ya están trabajando juntos para encontrar un estadio alternativo donde jugar el primer partido de la Liga, que se disputa en menos de un mes ante el Alavés. 3:10, un minuto, y hablamos de las dos reuniones incómodas que va a tener Donald Trump esta tarde con Netanyahu y Zelensky. ¿Qué? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Hoy hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 24 de julio, el bote de 71 millones de euros de Eurojackpot de la 11 ha tocado en España. Tú puedes ser el próximo agraciado. Juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14. Javier Liébana. Dos encuentros y cada cual más incómodo que el anterior. Donald Trump se reúne en menos de una hora con el presidente ucraniano Zelensky. Se espera que este le pida más financiación. Y después el presidente estadounidense se va a ver con Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí quiere seguir con los ataques sobre Irán, pero Estados Unidos lleva 4 noches consecutivas sin bombardear este territorio. Nicolás Castellano. De manera consecutiva y de manera necesitada. Hoy llegan 2 de los hombres que más necesitan de Donald Trump a la Casa Blanca para seguir con sus respectivas guerras. Primero, Zelensky a las 3:30 de la tarde será recibido por el presidente de los Estados Unidos en un contexto de debilidad interna en Ucrania, porque el cese del ministro de Defensa lo ha dejado seriamente dañado ante la opinión pública, porque ese ministro había conseguido retomar la iniciativa en el frente de batalla. Un Zelensky que volverá a pedir misiles y baterías antiaéreas de protección ante los ataques rusos, especialmente en Kiev. Y por cierto, esas baterías antiaéreas es uno de los elementos que Donald Trump ha reconocido que carece, o que al menos no tiene el número suficiente para seguir con su guerra, con su ofensiva sobre Teherán. 4 noches sin bombardeo sobre el régimen iraní, que sin embargo sigue castigando cíclicamente las bases norteamericanas en la región. De ahí esa debilidad en cuanto a las defensas antiaéreas que ha reconocido Donald Trump. En ese contexto llega Benjamin Netanyahu también, en ese contexto por un lado de intentar llegar a un acuerdo definitivo con el Líbano, vuelve a pedir el desarme de Hezbollah, pero también para seguir reclamando la ayuda imprescindible de Estados Unidos para el castigo a la población palestina, no solo en Gaza y en Cisjordania, donde en los últimos días se han recrudecido los ataques de los colonos a la población civil. Esta va a ser una de las fotos del día en el exterior, la otra va a estar en Perú. Porque esta tarde se va a celebrar allí la toma de posesión de Keiko Fujimori, a la que va a asistir el rey Felipe VI, pero también toda la plana mayor de la derecha y la extrema derecha latinoamericana, con Javier Milei a la cabeza. También hay 2 grandes ausencias. No acuden ni el brasileño Lula ni la mexicana Sheinbaum. Sara Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. La llegada de Keiko Fujimori al poder supone un nuevo avance de la derecha en Sudamérica. Esta tarde estará acompañada en Lima por varios líderes conservadores, y la ausencia de los progresistas refleja la creciente polarización que se está viviendo en la región. Muestra de ello son los resultados de las elecciones de Perú, las más ajustadas de la historia. Keiko Fujimori asume el cargo tras vencer al candidato de izquierda Roberto Sánchez con solo el 50,1% de los votos, un margen muy estrecho. Fujimori recibe la banda presidencial tras 4 intentos de alcanzar la jefatura del Estado y será la primera mujer presidenta de Perú. Sara, esto llega en medio de una gran tensión entre Argentina y Brasil, porque este fin de semana Milei acudió a un mitin del hijo de Bolsonaro, que se va a presentar a las elecciones, en el que llamó presidiario
ladrón y basura socialista a Lula da Silva, a lo que Brasil respondió llamando a consultas a su embajador en Argentina. Sí, tras estos ataques verbales, la respuesta de Brasil fue inmediata, llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocó al embajador argentino en Brasilia para pedirle explicaciones. Pese a ello, anoche el presidente Lula da Silva optó por rebajar la tensión con una respuesta cargada de ironía. Cuando los periodistas le preguntaron por Milei, contestó quién es ese tipo, evitando entrar en una confrontación directa. Los dos mandatarios no van a coincidir en Lima. En representación de Brasil acudirá el canciller Mauro Vieira, que ha calificado las declaraciones de Milei como una ofensa al presidente, al Poder Judicial y al pueblo brasileño, un enfrentamiento que muestra la creciente fractura ideológica de la región. Por eso la toma de posesión de Keiko Fujimori adquiere una dimensión que va más allá de Perú. Sara, gracias. Gracias, hasta luego. Et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire. Y es otro de los grandes nombres propios. Zinedine Zidane, que ha sido presentado esta mañana como nuevo seleccionador de Francia. Ha dicho que es algo que lleva soñando desde niño, que es lo único que quería hacer. Una figura clave para el fútbol francés y también mundial, tanto como futbolista como entrenador, pero también muy importante a nivel social, porque Asisou se ha convertido hoy en el primer seleccionador francés con raíces argelinas en un país que lleva 30 años debatiendo sobre la multiculturalidad de su selección. Antonio Martín. Sí, un debate que la extrema derecha incendió en los 90 cuando Francia ganó el Mundial del 98 con jugadores de origen africano o caribeño. Aún resonan las palabras de Jean-Marie Le Pen, el padre espiritual de la extrema derecha francesa actual. Hace 30 años decía que jugadores como Zidane eran extranjeros que se reclutaban como franceses. Y es que este país ha tenido antes seleccionadores nacidos en familias inglesas o españolas que franceses de raíces magrebíes o subsaharianas hasta hoy. Somos un buen país gracias a nuestra diversidad. Crecí en un barrio donde había espacio para todos y hay que luchar contra el racismo, ha dicho el propio Zidane este mediodía en su presentación. Uno de sus hijos, de hecho, representa a Argelia y ahora él une la identidad francesa y la argelina en el cargo más vigilado del deporte galo. Y en este punto nos vamos a la redacción de informativos. Con la última hora del terremoto en Japón. Toñi Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se busca contrarreloj entre los escombros de un gran centro comercial de la ciudad de Kumamoto que se vino abajo tras el terremoto. La policía japonesa habla de entre 20 y 30 empleados de ese centro comercial desaparecidos, posiblemente también algunos clientes, aunque la información al respecto de momento es escasa. Y el Consejo de Europa ha denunciado malos tratos en 3 cárceles andaluzas, las de Algeciras, Huelva y el Puerto 2. En su informe para la prevención de la tortura recoge testimonio de presos que aseguran haber recibido bofetadas, puñetazos, patadas, golpes con porras por parte de funcionarios de prisiones. Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, gracias a que tenemos más de 200 talleres, David ha podido elegir uno cerca del trabajo. Así le hemos arreglado el parabrisas y sus problemas de agenda. Carglass cambia, Carglass repara. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. El Festival de Cine de San Sebastián ha dado más detalles de su próxima edición, la número 74, que se va a celebrar la tercera semana de septiembre, con nuevas películas que se suman a la pelea por la Concha de Oro. Elio Castro. Además de las películas españolas que ya se habían anunciado, El mal padre de Roberto Bueso con Eduard Fernández, Sans de Miquel Gurrea con Ariadna Gil y Victoria Luengo y 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera, protagonizada por Javier Cámara, otras 7 películas concursarán por la Concha de Oro del festival. Entre ellas, el nuevo film de la directora francesa Nicole García titulado 7:40 de aquella mañana Milo, una película protagonizada por Marion Cotillard. También se verá Mis muertos tristes del chileno Pablo Larraín, una miniserie de Netflix que en el festival se presentará como largometraje, y la película Tender Loving Care del veterano Mike Lee. Competirán también por la Concha de Oro los nuevos títulos del cineasta noruego Hans Peter Moland, del argentino Benjamín Nastiat y del turco Yesim Ustaoglu.
Y entre los títulos fuera de concurso se verá el documental Bajañí, un nuevo film musical de Fernando Trueba, esta vez con el niño Josele. Todo ello en una nueva edición del Festival de San Sebastián, la 74, que comenzará el próximo 18 de septiembre. Así nos vamos, se quedan con Ser Deportivos con Marta Casas, que ya está por aquí, y a partir de las 8 de la tarde, hora 25, con Pablo Tallón. Nosotros estamos de vuelta mañana, desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en hora 14. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.